Un mundo feliz, por Aldous Huxley, parte 40. El taxicóptero aterrizó en la azotea de la casa de Lenina. Al fin, pensó. Está llena de exultación. Al fin. A pesar de que hasta aquel momento el salvaje se había comportado de manera muy extraña. De pie bajo un farol, Lenina se miró en el espejo de mano. Al fin. Si la nariz le brillaba un poco, sacudió los polvos de su borla. Mientras el salvaje pagaba el taxi, tendría tiempo de arreglarse. Lenina se empolvó la nariz y sin embargo cualquier otro ya lo hubiese hecho hace tiempo. Pero ahora, al fin, el fragmento de su rostro que se reflejaba en el espejito redondo le sonrió. Buenas noches, dijo una voz ahogada detrás de ella. Lenina se volvió en redondo. El salvaje se hallaba de pie en la puerta del taxi mirándola fijamente. Era evidente que no había cesado de mirarla todo el rato, mientras ella se empolvaba esperando. ¿Pero a qué? O vacilando, esforzándose por decidirse y pensando todo el rato, pensando. Lenina no podía imaginar qué clase de extraños pensamientos. Buenas noches, Lenina, repitió el salvaje. Pero yo creí que ibas... Quiero decir que no vas a... El salvaje cerró la puerta y se inclinó para decir algo al piloto. El taxicóptero despegó. Mirando hacia abajo por la ventanilla practicada en el suelo del aparato, el salvaje vio la cara de Lenina, levantada hacia arriba, pálida a la luz azulada de los faroles, con la boca abierta. Lo llamaba. Su figura achaparrada por la perspectiva se perdió en la distancia. El cuadro de la azotea, cada vez más pequeño, parecía hundirse en un océano de tinieblas. 5 minutos después, el salvaje estaba en su habitación. Sacó de su escondrijo el libro roído por los ratones. Volvió con cuidado religioso sus páginas manchadas y arrugadas y empezó a leer Otelo. Recordaba que Otelo, como el protagonista de 3 semanas en helicóptero, era un... Capítulo 12. Bernard tuvo que gritar a través de la puerta cerrada. El salvaje se negaba a abrirle. Pero si están todos aquí esperándote. Que esperen, dijo la voz ahogada por la puerta. Sabes de sobra, John, cuán difícil resulta ser persuasivo cuando hay que chillar a voz en un grito. Que los invité precisamente para que te conocieran. Antes debiste preguntarme a mí si deseaba conocerlos a ellos. Hasta ahora siempre viniste, John. Precisamente por esto, no quiero volver. Hazlo solo para complacerme, imploró Bernard. No, ¿lo dices en serio? No. Desesperado, Bernard baló. ¿Pero qué voy a hacer? Vete al infierno, gruñó la voz exasperada desde dentro de la habitación. Pero si esta noche ha venido el archichantre comunal de Canterbury. Bernard casi lloraba. Allá todos. Allá tahuac, tacuac. Solo en lengua suñi podía expresar adecuadamente el salvaje lo que pensaba del archichantre de Canterbury. Hani, agregó, como pensando lo mejor y después con ferocidad burlana agregó, Sons eso tzna, y escupió en el suelo como hubiese podido hacerlo el mismo Popé. Al fin Bernard tuvo que retirarse, abrumado, a sus habitaciones y comunicar a la impaciente asamblea que el salvaje no aparecería aquella noche. La noticia fue recibida con indignación. Los hombres estaban furiosos por el hecho de haber sido inducidos a tratar con cortesía a aquel tipo insignificante, de mala fama y opiniones heréticas. Cuanto más elevada era su posición,
más profundo era su resentimiento. «Jugarme a mí esta mala pasada», repetía el archichantre una y otra vez. «A mí». En cuanto a las mujeres, tenían la sensación de haber sido seducidas con engaños por aquel hombrecillo raquítico en cuyo frasco alguien había echado alcohol por error, por aquel ser cuyo físico era el propio de un Gama menos. Era un ultraje. Y lo decían a sí mismo, y cada vez con una voz más fuerte. Era un ultraje. Solo Lenina no dijo nada. Pálida, con sus ojos azules, nublados por una insólita melancolía, permanecía sentada en un rincón, aislada de cuantos la rodeaban, por una emoción que ellos no compartían. Había ido a la fiesta llena de un extraño sentimiento de ansiosa exultación. Dentro de pocos minutos se había dicho al entrar a la estancia: lo veré, le hablaré, le diré, porque estaba completamente decidida, que me gusta, más que nadie en el mundo. Y entonces tal vez él dirá... ¿Qué diría el salvaje? La sangre había fluido a las mejillas de Lenina. ¿Por qué se comportó de manera tan extraña la otra noche, después del sensorama? Qué raro estuvo. Y sin embargo estoy completamente cierta de que le gustó. Estoy segura. En aquel momento Bernard había soltado la noticia. El salvaje no asistirá a la fiesta. Lenina experimentó súbitamente todas las sensaciones que se observaban al principio de un tratamiento de sucedáneo, de pasión violeta, un sentimiento de horrible vaciedad, de aprensión, casi náuseas. Le pareció que el corazón dejaba de latirle. «Realmente es un poco fuerte», decía la maestra jefe de Eton al director de crematorios y recuperación de fósforo. «Cuando pienso que he llegado a...» «Sí», decía la voz de Fanny Crown, «lo del alcohol es absolutamente cierto. Conozco a un tipo que conocía a uno que en aquella época trabajaba en el almacén de embriones. Este se lo dijo a mi amigo y mi amigo me lo dijo a mí». Una pena», decía Henry Foster, compadeciendo al archichantre comunal. «Puede que le interese a usted saber que nuestro exdirector estaba a punto de trasladarle a Islandia». Atravesado por todo lo que se decía en su presencia, el hinchado globo de la autoconfianza de Bernard perdía por 1000 heridas. Pálido, derrengado, abyecto y desolado, Bernard se agitaba entre sus invitados tartamudeando excusas incoherentes, asegurándoles que la próxima vez el salvaje asistiría, invitándolos a sentarse y a tomar un bocadillo de carotina, una rodaja de paté de vitamina A o una copa de sucedáneo de champaña. Los invitados comían, sí, pero le ignoraban. Bebían y lo trataban bruscamente o hablaban de él entre sí, en voz alta y ofensivamente, como si no se hallara presente. «Y ahora, amigos», dijo el archichantre de Canterbury, con su hermosa y sonora voz, la voz que conducía a los oficios de las celebraciones del día de Ford, «ahora, amigos, creo que ha llegado el momento». Se levantó, dejó la copa, se sacudió el chaleco de viscosa púrpura, las migajas de una colación considerable, y se dirigió hacia la puerta. Bernard se lanzó hacia adelante para detenerle. «¿De verdad debe marcharse, archichantre? Es muy temprano todavía. Yo esperaba que...» Ay, sí, cuántas cosas había esperado desde el momento que Lenina le había dicho confidencialmente que el archichantre comunal aceptaría una invitación si se la enviaba. Es simpatiquísimo. Y había enseñado a Bernard la pequeña cremallera de oro con el tirador en forma de T, que el archicantre
le había regalado